Uno de los aspectos más chocantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo es que no tuvo muchos frutos visibles. Los líderes religiosos de la nación no creyeron en Él, y las multitudes que le seguían, la mayoría de ellos no andaba detrás del evangelio, andaban detrás de algún beneficio temporal. De manera que el grupo de seguidores sinceros que tuvo Jesús durante su ministerio realmente fue muy reducido. A pesar de que nunca nadie ha predicado la palabra como Él, nunca nadie ha hecho los milagros que Él hizo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un ministerio tan poderoso tuvo aparentemente tan pocos resultados? Bueno, tal parece que los discípulos del Señor se estaban haciendo esa misma pregunta. Dice en Lucas capítulo 13, versículo 23, que en cierta ocasión uno de sus seguidores le preguntó directamente al Señor si eran pocos los que se salvaban. Y seguramente no era el único que tenía esa inquietud. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Y a medida que escuchaban sus enseñanzas y lo veían ejercer su poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y aún sobre los demonios, era evidente para ellos que Jesús era el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Pero tal parece que los demás no veían lo que ellos veían. O lo rechazaban abiertamente o le seguían por motivos equivocados. De hecho, los líderes religiosos de Israel sentían tal hostilidad hacia Jesús que se atrevieron a acusarle de estar endemoniado y de que él actuaba bajo la influencia y el poder de Satanás, como vimos hace unas semanas cuando estudiamos el final del capítulo 3. Así que mis hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, si nosotros tomamos como parámetro las reacciones de la gente en general, el ministerio de Jesús parecía estar fracasando. Y es en ese contexto que el Señor comparte una serie de parábolas conocidas como las parábolas del reino, y de la cual forma parte la parábola del sembrador que vamos a estudiar en el día de hoy. Mis hermanos, la enseñanza de esta parábola es de suprema importancia para la iglesia. Porque la razón de ser de la iglesia, la razón por la cual nosotros estamos aquí en este mundo, es para llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos. La iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio del Señor Jesucristo íntegramente a todo el mundo, en todas las naciones. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa es una labor que puede llegar a ser sumamente desalentadora por la poca respuesta que recibimos muchas veces de esa predicación. De ahí la importancia de esta parábola. Esta parábola nos ayuda a entender por qué la gente reacciona como reacciona cuando escucha la predicación de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos prepara para tener una expectativa realista de los frutos que nosotros podemos esperar cuando compartimos con otros el mensaje del evangelio. Es interesante notar que en el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo vemos que esta parábola fue pronunciada por el Señor el mismo día en que los escribas lo acusaron de estar endemoniado. Así que hay una relación entre una cosa y la otra, como veremos en un momento. El Señor acaba de salir de la casa donde ocurrió este incidente, se dirige de nuevo hacia el mar de Galilea, y Marcos nos dice que se reunió tanta gente a su alrededor que tuvo que tomar una barca para usarla como púlpito flotante. El Señor era muy creativo y predicaba desde cualquier lugar. Ahora recuerden que en el Evangelio de Marcos usualmente las multitudes no son presentadas en una forma positiva. Cuando en el Evangelio de Marcos se mencionan las multitudes, en la mayoría de los casos es con una connotación negativa. La mayoría de estos individuos eran seguidores de Jesús a medio tiempo. ¿Conocen ustedes personas así?
Hay un montón de gente así. Son seguidores de Jesús, pero part-time, a medio tiempo. Ellos estaban allí para ser sanados o para ver a Jesús realizar algún milagro, no porque tuvieran ningún interés en el mensaje de salvación que Jesús predicaba. Sin embargo, como quiera, el Señor aprovecha la ocasión para predicarles la palabra. Solo que en esta ocasión lo hace a través de parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. La palabra parábola proviene de una palabra griega compuesta para bolé, que significa colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Una parábola es una comparación. El Señor se vale de imágenes, se vale de historias de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma fácil de entender, en una forma fácil de recordar. ¿Quién nos recuerda la parábola del hijo pródigo? Este muchacho que se va de casa y le pide a su padre la herencia y luego vuelve arrepentido. Es una figura muy clara, es una figura muy impactante, es una figura fácil de recordar. Los árabes suelen decir que un buen maestro es aquel que puede convertir los oídos en ojos. Y definitivamente el Señor Jesucristo tenía la capacidad de hacer eso en una forma asombrosa. Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere impartir cuando la persona está predispuesta en contra de esa verdad. En otras palabras, las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Esa misma historia que para algunos puede resultar sumamente ilustrativa, sumamente esclarecedora, para otros se convierte en un acertijo. En ese sentido, mis hermanos, las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, son una señal de juicio para los incrédulos. Son una señal de juicio para aquellos que han desechado la verdad en contra de toda evidencia. Y eso es lo que está sucediendo aquí en el contexto. El Señor Jesucristo había pasado casi un año enseñando la palabra en Jerusalén y otro año más enseñando la palabra en Galilea. Esta gente había recibido el beneficio de escuchar al más grande predicador de toda la historia. Ellos habían visto manifestaciones impresionantes de su poder, todo eso sumado a un carácter impecable. Pero ellos habían decidido, a pesar de todo, permanecer en incredulidad. Unos rechazándole abiertamente y aún acusándole de estar endemoniado, otros siguiéndole por motivos equivocados. Ellos querían a un Mesías que les resolviera sus problemas más inmediatos, pero ellos no querían a un Salvador que los librara del dominio del pecado, y mucho menos a un Señor al cual tener que someterse. Y ahora Cristo está trayendo juicio sobre ellos al hablarles por parábolas. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, dice que a partir de ese momento el Señor solo hablaba con esta gente en parábolas. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ellos escuchaban la historia, pero ellos no podían entender su significado, incluyendo la parábola del sembrador. Y hermanos, yo sé que esta parábola es muy conocida, yo sé que la mayoría de ustedes aquí conoce lo que esa parábola significa porque el mismo Cristo la interpreta a partir del versículo 14. Pero yo les pido en esta mañana que traten de suponer por un momento que ustedes nunca antes han escuchado la parábola del sembrador. Yo les pido que traten de setear o resetear sus mentes
para que escuchen esta palabra o esta parábola como si fuera la primera vez. Versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y por favor, no se imaginen a un sembrador del día de hoy. En Israel un sembrador salía por los campos, tenía una bolsa con las semillas en su cintura y entonces él echaba las semillas al viento. De hecho, ustedes conocen la palabra broadcasting, se usa mucho para la radio. Bueno, esa palabra broadcasting no se usaba, no viene del mundo de la radio, viene del mundo de la agricultura, porque significa esparcir. El sembrador salía por los campos y esparcía la semilla en el campo. Y probablemente cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con la multitud, ellos podían ver algún sembrador por ahí haciendo esta labor. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. En Israel los campos no tienen verjas o no tenían verjas en aquella época. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño que mi padre, que vivió en Palestina hasta ser un adulto, nos contaba que en Belén, la ciudad donde él vivió, los campos no tenían verjas. Y de hecho uno podía entrar en el campo de una persona y tenía permiso de comerse todos los frutos que pudiera comerse. Lo que no podía obviamente era ir con un camión a sacar los frutos y venderlos en el mercado. Pero los campos en Israel no tenían verja, estaban simplemente divididos por unos caminos de 3 pies de ancho. Y con la pisada constante de las personas, esos caminos se ponían duros como el concreto. Y cuando la semilla caía allí, venían las aves y se la comían. Por eso se usaban espantapájaros, ¿verdad? Para que las aves no se comieran las semillas. Pero otra parte cayó en pedregales. No se imaginen a una tierra llena de piedras. La idea aquí es una tierra rocosa donde hay poca tierra encima, cae la semilla, brota rápidamente, pero como hay piedra debajo, hay muchas piedras en Israel. De hecho, los escribas decían y los fariseos, que los rabinos, que cuando los ángeles salieron a regar las semillas del mundo entero, uno de ellos tropezó y la mayor parte cayó en Israel. Es una tierra muy pedregosa. Así que cuando la semilla caía en ese terreno, brotaba rápido, pero también se secaba rápido. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Las zarzas, que eran muy comunes, de las cuales se hizo la corona de espinas del Señor. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto debe haber sido muy chocante para los judíos. Al Señor le encantaba chocar a su auditorio con cosas que eran fuera de lo normal, porque una siembra que fuera muy, muy productiva en Israel daba un promedio de 7.5 por 1. Una demasiado buena, 10%. Pero esta siembra fue increíble, porque la semilla que menos fruto dio, produjo a 30 por 1. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Yo les pedí hace un momento, traten de oír esta parábola por primera vez. Reseteen sus mentes. Ustedes están escuchando esto por primera vez. Sin la explicación que el Señor da más adelante, esta parábola parece una clase de agricultura para domis, para principiantes. Todo lo que el Señor está describiendo aquí era increíblemente familiar para esta gente, porque lo habían visto un montón de veces en los campos de Galilea. Pero ¿cuál es la enseñanza espiritual de esta parábola? Bueno, eso es lo que el Señor explica a sus discípulos a partir del versículo 14. Pero antes de llegar allí, Él quiere que sus discípulos entiendan a qué se debe ese cambio en su metodología. ¿Por qué de repente Jesús comienza a hablar en parábolas? Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
Recuerdan que en el versículo 1 dice que había una gran multitud que se había congregado alrededor del Señor en aquel día. Bueno, ahora el Señor está solo con los 12 y unos cuantos discípulos más. Y es a ellos únicamente a quienes Él explica el significado espiritual de esta parábola. Versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Un misterio es una verdad que solo puede ser conocida si Dios la revela. Es una verdad que solo se puede conocer por medio de la revelación de parte de Dios. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que las enseñanzas del reino estaban destinadas únicamente para aquellos que ya estaban en el reino. Estaba destinada para aquellos que ya se habían sometido voluntaria y gozosamente a la autoridad de Dios. Versículo 11. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es un texto duro. El Señor está citando aquí un pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 9. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos a quienes el Señor les estaba hablando por parábolas. Ellos rechazaron el mensaje del evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Y a pesar de todas las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, ellos decidieron rechazarle a Él a pesar de toda evidencia, y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza. Eso es básicamente lo que este texto significa. Y mis hermanos, yo les pido, por favor, nunca traten de suavizar las palabras duras de Jesús. No salgan en defensa de Jesús, porque lo que Él está diciendo aquí es exactamente lo que Él quiere decir. Que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez, al escuchar el evangelio, puede terminar traspasando una línea que solo Dios conoce, en el que ya no haya ningún evangelio que escuchar, sino únicamente palabras de juicio. Por si acaso, nosotros no sabemos cuándo una persona ha traspasado esa línea, y no debemos jugar a ser Dios. Nosotros no podemos ver el corazón de la gente. Así que, mi hermano, comparte el evangelio de Cristo mientras la gente te quiere oír, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Pero esta es una seria advertencia que nadie debe tomar a la ligera. El continuo endurecimiento del corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más endurecido, como sucedió con Faraón. Faraón endureció su corazón contra Dios, a pesar de todas las evidencias de su poder, a pesar de todas las evidencias de su grandeza. ¿Ni sabe qué pasó? Dios castigó a Faraón con más dureza. Endureció su corazón endurecido. Requete endureció el corazón que él había decidido endurecer. Ese es el propósito de las parábolas. Ese es el propósito de las parábolas. Traer juicio sobre aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia, endurecer su corazón contra Dios, y al mismo tiempo traer instrucción a todos aquellos que están dispuestos a escuchar. De ahí la pregunta del Señor en el versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
En cierto modo, la parábola del sembrador es clave para entender las otras parábolas del reino. Es por eso que a partir del versículo 14 el Señor ahora pasa a explicar el significado de esta parábola. Y de paso enseña a los discípulos cómo interpretar todas las demás. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Yo sé que tú sabías eso. Pero recuerda, estás escuchando esto por primera vez. Ahora comenzamos a entender que el Señor Jesucristo no estaba dando una clase de agricultura. El Señor Jesucristo está hablando de cómo opera la predicación de la palabra en el avance de su reino. Y en esta simple declaración, no solo vemos que el sembrador es todo aquel que siembra la semilla de la palabra de Dios, y puede hablar de ti, puede hablar de mí, todo aquel que proclama el evangelio, sino que vemos también que esa semilla de la palabra es el instrumento que usa Dios para el establecimiento de su reino en la tierra. Mis hermanos, Dios no usará ninguna otra cosa para hacer que los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para hacer que las personas se sometan voluntaria y gozosamente a su autoridad. Eso es lo que significa venir a ser parte del reino de Dios. Cantábamos hace un momento: venga tu reino, Dios. ¿Cómo va a venir el reino de Dios? ¿Cómo pecadores rebeldes, endurecidos en sus corazones, que no quieren someterse a la autoridad de Dios, cómo esas personas van a pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cómo estas personas se van a someter gozosa y voluntariamente a esa autoridad que ellos rechazan con todas las fuerzas de su corazón? ¿Cómo va a suceder eso? A través de la predicación de la palabra. A través de la predicación. Recuerden, hermanos, cuál es la problemática con la que el Señor está lidiando aquí. Los pocos frutos visibles de su ministerio. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en la metodología de Jesús. Era importante que sus discípulos entendieran que el problema no estaba en el tipo de semilla que Jesús estaba usando. El problema está en el corazón, que es el terreno donde la palabra es sembrada. Noten el versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí está el problema. El problema está en el corazón. Yo voy a explicar este texto en un momento, pero lo que quiero resaltar ahora es que hay 4 terrenos aquí donde cae la palabra, pero solo uno de esos terrenos fructifica. La misma palabra, el mismo predicador, pero resultados diferentes. ¿Por qué? ¿Porque hay algún problema en la semilla? ¿O hay algún problema en la metodología de siembra? No, el problema no está en la semilla, no está en el sembrador, el problema está en el corazón humano. Y mis hermanos, si no entendemos eso, ¿saben lo que va a ocurrir? Y de ahí, ¿por qué es tan importante entender esta parábola? Que vamos a terminar adaptando el mensaje del evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. Necesitamos mejores técnicas de marketing, porque la predicación del evangelio, como lo estamos haciendo ahora, parece que no está dando resultado. Vamos a adaptar el mensaje del evangelio. Vamos a hacerlo más potable a la gente que nos escucha. Mis amados hermanos, un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de ser el evangelio. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias. En muchas iglesias. Tenemos que buscar formas de conectar con la cultura para alcanzar a los perdidos. Si tocáramos una música más cool,
Que a la gente le guste y dejemos de hablar del infierno y dejamos de hablar del pecado y dejamos de hablar del arrepentimiento. Puede ser que las personas se sientan más a gusto en la iglesia y tarde o temprano sean ganados para Cristo. No, mis hermanos. No, mis hermanos, la fiebre no está en la sábana. El problema no está en la semilla, el problema no está en la metodología, el problema está en el terreno. Es un problema del corazón. Un corazón que se resiste de una forma o de otra a que la palabra predicada encuentre un terreno dispuesto donde fructificar. Es un problema del corazón. Versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Saben, mis hermanos, qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Que esto que está sucediendo ahora mismo en este lugar desata una batalla infernal. Hermanos, no piensen ni por un momento que cuando nosotros venimos a la iglesia, el diablo y los demonios se quedan afuera. Porque eso no es así. Cuando la palabra de Dios está predicada, se desata una batalla infernal. Satanás y sus demonios tienen sus ojos puestos en todo lugar donde el evangelio esté siendo proclamado con fidelidad. Él está buscando corazones endurecidos para arrebatar de inmediato la palabra que escuchan. Satanás aborrece la palabra predicada porque él conoce el poder de esa palabra obrando en el corazón del hombre. Por eso se mantiene vigilante para ver dónde están esos corazones endurecidos, donde la palabra se queda en la superficie para arrebatarla de inmediato antes de que esa palabra pueda obrar y cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Satanás sabe que el evangelio puede hacer eso. Esos individuos están aquí mientras se predica la palabra, pero ellos no tienen la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirles. Y cada vez que se sienten convictos de pecado, ellos tienen un mecanismo de defensa. De inmediato comienzan a evaluar la calidad o el estilo de la predicación, o buscan la manera de justificarse a sí mismos. Y tan pronto termina el mensaje, Satanás se encargan de que olviden por completo todo lo que escucharon. El texto dice: enseguida viene Satanás, de inmediato viene Satanás. Ese es el corazón endurecido. Nada los mueve, ni los terrores del juicio de Dios, ni la dulzura de la gracia en la persona de Cristo. Nada los mueve. Pero luego está el terreno del corazón superficial. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estos escuchan la palabra, al principio dan la impresión de que algo está sucediendo en ellos, de que van a responder adecuadamente a la predicación del evangelio, porque ellos reciben la palabra con gozo. Tal vez son personas que están luchando con un montón de problemas en su vida. Y cuando escuchan el mensaje de la palabra, ellos presuponen que por fin encontraron algo que les va a ayudar a experimentar esa alegría, ese bienestar, esa felicidad que siempre han querido tener. Pero lamentablemente ellos no entienden en realidad la esencia del evangelio. Ellos no entienden el precio que van a tener que pagar por seguir a Cristo. Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Noten que el Señor asume que nosotros vamos a tener problemas tan pronto nos identifiquemos con Él.
Él no dice tal vez vengan problemas, Él dice cuando vengan los problemas, porque van a venir. Y cuando eso ocurre, esta persona superficial se da cuenta de que la vida cristiana no era lo que él pensaba. Y mis hermanos, esto nos enseña algo importante cuando prediquemos el evangelio a otras personas. Nunca debemos evaluar la genuinidad de una profesión de fe basándonos únicamente en el gozo que una persona parece tener. Porque estas personas superficiales reciben la palabra con gozo. Si no da señales de haber experimentado un verdadero arrepentimiento por su pecado, y si su confianza en Cristo solo se manifiesta cuando las cosas le están saliendo bien, existe la posibilidad de que esa persona no haya entendido todavía el mensaje del evangelio y sus implicaciones. Yo no sé cuántas personas han pasado por esta iglesia que llegaron con un ímpetu increíble y con ese mismo ímpetu salieron por la otra puerta cuando comenzaron a darse cuenta lo que significa seguir a Cristo en un mundo que le aborrece, en un mundo que es completamente hostil hacia el Señor y hacia los suyos. La fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. La fe verdadera se fortalece en medio de las dificultades. Nosotros somos como esos perritos que están jugando con el hueso. ¿Ustedes han visto eso? Hay perritos que están jugando con un hueso. Trata de quitarle el hueso y usted verá cómo se aferran al hueso con todas las fuerzas de su mandíbula. Pero hay muchos creyentes que a veces están jugando con su cristianismo hasta que viene la aflicción. Y entonces se aferran a su fe como un perro a su hueso. Es en esos momentos cuando nosotros vemos los frágiles que somos y la necesidad que tenemos de aferrarnos a nuestro Salvador. Pero esas mismas pruebas y aflicciones que fortalecen la fe del verdadero creyente son usadas por Dios para poner en evidencia la falsa profesión de fe de aquellos que creen, pero no creen. Dios usa las aflicciones para purificar a su iglesia. Luego tenemos el terreno de los corazones distraídos. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, literalmente las distracciones de esta era presente y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Una de las facultades que los seres humanos tenemos de fábrica es la capacidad de desear algo, desear cosas. Constantemente estamos deseando cosas que son legítimamente deseables. Dios puso en nosotros una inclinación natural hacia aquellas cosas creadas por Él para el deleite y el beneficio del hombre. Hermanos, Dios nos puso papilas gustativas para que nosotros podamos comer con alegría. No somos como las vacas que comen hierba y se acabó. Y ellas no distinguen una hierba gourmet de una hierba común. Pero nosotros no somos así. Nosotros tenemos cientos y miles de papilas gustativas para poder comer con gusto. Dios nos hizo así. Amén, qué bueno que Dios nos hizo así. Así que no hay nada de malo en desear algo hermoso, no hay nada de malo en desear algo deleitoso, como no hay nada de malo en el hecho de anhelar tener con otros seres humanos relaciones significativas, relaciones duraderas. Mis hermanos, eso es parte de nuestra humanidad creada a la imagen y semejanza de Dios. El problema surge cuando comenzamos a mirar hacia esas cosas como la fuente primaria de nuestra seguridad, como la fuente primaria de nuestro bienestar, como la fuente primaria de nuestro propósito en la vida, como la fuente primaria de nuestra identidad. Cuando esos deseos comienzan a dominar el corazón de esa manera, la palabra
palabra de Dios queda sepultada bajo los escombros de nuestros ídolos y no puede fructificar de ninguna manera. Es imposible que una persona viva bajo la influencia del sistema de valores que esta sociedad promueve y que al mismo tiempo pueda recibir la palabra en su corazón. Eso no puede ser. Ese sistema de valores tiende a producir corazones ansiosos, corazones agitados, en los que la semilla de la palabra no puede germinar, no puede producir frutos. Pero hay un terreno adicional en la parábola y que podemos llamar el terreno del corazón que fructifica, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Vieron la secuencia, hermanos? ¿Vieron la secuencia? Ellos escuchan, ellos reciben y ellos dan fruto. Estas son las personas que vienen a la iglesia con un corazón humilde, con una conciencia profunda de la necesidad que tienen de la gracia de Dios. Estas personas escuchan la palabra con expectación, porque ellos saben que necesitan oír lo que Dios tiene que decirles personalmente. Hermanos, cuando el predicador se para aquí y predica la palabra, dice las Escrituras que el Señor Jesucristo se está moviendo en medio de los 7 candeleros de oro y Él está dando a cada uno su porción. Él está hablándote personalmente. Y de paso eso nos enseña que nunca debemos venir a la iglesia para huir por otros. Hay personas que oyen un mensaje de la palabra y dicen, ay, qué bueno que fulano está aquí. No, este mensaje no es para fulano, es para ti, es para ti, es para ti. Dios quiere que tú escuches la palabra. Dios quiere obrar en tu corazón, no en el de al lado, en el tuyo, por medio de la predicación de la palabra. Ellos no vienen a la iglesia a evaluar al predicador. Estas personas vienen a dejar que la predicación de la palabra los evalúe a ellos. Hay una diferencia entre venir a evaluar al predicador y venir a dejarse evaluar por la Biblia. Ellos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, como dice Hebreos 4:12. Por eso vienen a la iglesia con un corazón preparado para escuchar con atención. Ellos vienen para recibir la palabra como se recibe un tesoro de incalculable valor. Y como resultado de hacer eso, dan fruto, dice el Señor. Un fruto extraordinario. A 30 por uno, a 60 por uno, a 100 por uno. Ellos dan fruto de arrepentimiento. Ellos dan fruto de ver su pecado con los ojos de Dios. Ellos dan fruto de verdadera fe en Cristo. Ellos dan fruto de ver a Cristo como un tesoro incalculable. Ellos dan fruto de anhelar y desear que el reino de Dios venga con poder. Ellos dan fruto. De manera que lo que hace la diferencia, hermanos, no es la semilla, no es el estilo del sembrador, es el terreno en el que esa palabra es sembrada. Pero aquí viene la parte difícil de esta parábola. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que todos traemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Por favor, que ningún creyente aquí piense, tú ves, yo tenía un corazón tierno, abonado. Vine a la iglesia, escuché la palabra y aquí estoy dando frutos. No, mi hermano, olvídate de eso. O tú llegaste aquí con un corazón endurecido, o tú llegaste aquí con un corazón distraído, o tú llegaste aquí con un corazón superficial.
¿Saben qué fue lo que hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. Dios hizo la diferencia. Escuchen lo que dice Dios a su pueblo Israel en Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Fue Dios, el cardiólogo celestial, el que hizo esa operación de corazón abierto para que tú pudieras ahora recibir la palabra. Por fin, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? Yo creo que la clave para responder esa pregunta está en el versículo 9. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y mis hermanos y amigos, en todo este capítulo hay un énfasis muy evidente en la responsabilidad que nosotros tenemos de poner atención a la predicación de la palabra. Versículo 3, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ya leímos el versículo 9. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en toda la parábola del sembrador, en cada uno de los terrenos, se enfatiza el hecho. Estos son los que oyen la palabra, pero oyen la palabra. Todos oyeron la misma palabra expuesta por el mismo predicador, pero solo un cuarto del grupo recibió la palabra y la puso por obra. Quiere decir que los del cuarto terreno eran mejores que los otros. Por supuesto que no. Si Dios no hubiera obrado en sus corazones, habrían reaccionado como los otros tres terrenos. Pero el Dios que transforma los corazones ha prometido obrar por medio de la predicación de la palabra en la vida de aquellos que escuchan con atención y la ponen por obra. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y hermanos, no podemos predicar de tal manera que anulemos unas de estas dos realidades. Dios es soberano, el hombre es responsable. Él en su soberanía decide vencer la obstinación de muchos. Él en su soberanía decide darles un nuevo corazón, pero el bisturí con el que él lleva a cabo esa operación de corazón abierto es la predicación de la palabra. Por lo tanto, el que tiene oídos para oír, oiga. Ponga atención, esa es nuestra responsabilidad. Escucha la predicación de la palabra de Dios como un asunto de vida o muerte. Y pídele al Señor mientras la escuches que Él transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídeselo al Señor. Pídele al Señor que desarraigue de ti el deseo por las cosas de este mundo que son como espinos que ahogan la palabra. Pídele al Señor que te conceda en esta misma hora arrepentimiento y fe, porque a final de cuentas ese es el punto aquí. Marcos capítulo 1 versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto es cuando Jesús no estaba hablando en parábolas, Él estaba hablando claramente, llanamente, y su mensaje era muy sencillo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está aquí, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse de su pecado, aborrezcan su vida pasada,
Comiencen a ver vuestro pecado por primera vez en vuestras vidas como el más grande de vuestros problemas, pero al mismo tiempo miren lo que Dios ha hecho. Escuchen con atención el anuncio del evangelio, que el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios todopoderoso decidió salvar al hombre a través de la muerte de su propio hijo. Esa es la buena noticia del evangelio, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Pídele al Señor que obre en tu corazón. Escucha la predicación con atención y pídele a Él que te dé la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pero al mismo tiempo no quisiera concluir este mensaje sin traer unas palabras de aplicación a los creyentes. Queridos hermanos, no se cansen de predicar el evangelio. No se cansen de sembrar la semilla, por más desalentador que puedan parecer los resultados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos sembrar la palabra con paciencia y dejar los resultados en las manos de Dios, que ha prometido obrar a través de la predicación de la palabra. Más adelante, y lo veremos dentro de unas semanas, otra de las parábolas aquí es la del versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú predicas la palabra y tú le dejas a Dios que haga la obra que Él quiere hacer a través de la predicación de la palabra. Hace un tiempo compartía con la iglesia el testimonio de un siervo del Señor cuyo padre es un predicador muy reconocido en esta época. Pero este muchacho se separó de la fe que le enseñaron en casa y comenzó a vivir perdidamente. Y en cierta ocasión, ya viviendo fuera de casa, una compañera de trabajo le envió un mensaje por la computadora y le citaba un texto de Romanos. Y él se queda pensando: ¿dónde está ese texto que esta joven me está citando? Así que él decide llegar a casa y comenzar a leer el libro de Romanos, pero antes pasó por una licorería, compró una botella de alcohol, luego pasó por otro lugar y compró un paquete de marihuana. Así que llegó a la casa, comenzó a beber alcohol, comenzó a fumar marihuana y a leer la carta de Pablo a los romanos. Y dice este joven: cuando yo iba allá como por el capítulo 10, estaba borracho, endrogado y convertido. Un testimonio inusual, pero que nos muestra el poder todopoderoso de la palabra de Dios. Predica la palabra, mi hermano, porque en el momento en que menos te lo esperas, es posible que esa semilla fructifique y que produzca una cosecha sorprendente de hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio. Mis hermanos, no podemos limitarnos a quejarnos de lo mal que están las cosas en República Dominicana. El mundo allá afuera se está cayendo en pedazos. Tenemos una sociedad podrida, pero tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje poderoso, un mensaje transformador. El glorioso evangelio de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Predica la palabra, riega la semilla y deja en las manos de Dios los resultados.